Nadie en aquella elegante mansión imaginaba que ese día, aparentemente común, terminaría cambiando la vida de todos los que estaban dentro de esa sala. Pero todo comenzó con algo tan simple como 3 pequeños cupcakes y con la mirada sorprendida de una madre que jamás pensó ver lo que estaba a punto de ocurrir frente a sus ojos. Aquella tarde tranquila parecía igual a cualquier otra en la casa del millonario Álvaro Mendoza, uno de los empresarios más influyentes de la ciudad. Su enorme mansión, con paredes blancas impecables, muebles elegantes y amplios ventanales, reflejaba el tipo de vida que la mayoría de las personas solo podía imaginar. Pero lo que nadie sabía era que ese lugar tan perfecto estaba a punto de vivir un momento que ninguno olvidaría jamás, porque ese día Paula, la empleada doméstica de la casa, había tomado una decisión que llevaba días pensando. Y aunque lo hizo con el corazón lleno de amor por sus hijas, también lo hizo con un miedo real. Miedo de perder el trabajo, miedo de incomodar a su jefe, miedo de que alguien pensara que había cruzado un límite que no debía cruzar. Paula había despertado antes del amanecer, como siempre. Su pequeño apartamento estaba en un barrio humilde al otro lado de la ciudad, donde las calles eran estrechas, las casas sencillas, y la vida muchas veces parecía más dura de lo que debería ser. Mientras preparaba café en la pequeña cocina, miró a sus 2 hijas que todavía dormían en el sofá-cama. Camila, la mayor de 9 años, siempre intentaba actuar como si fuera más grande de lo que realmente era. Seria, observadora, con una madurez que a veces partía el corazón de su madre. Y Lucía, de 6 años, tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, incluso en los días más difíciles. Una niña capaz de encontrar alegría hasta en los momentos donde la alegría parecía imposible. Pero ese día, algo había salido mal. La escuela había cerrado por una fumigación inesperada. La vecina que normalmente cuidaba a las niñas había tenido que salir de la ciudad de urgencia. Y Paula no tenía a nadie más a quien llamar. Durante varios minutos se quedó sentada en silencio, con el café caliente entre las manos, pensando qué hacer. Faltar al trabajo no era una opción. Ese empleo era lo único que mantenía la comida sobre la mesa, el alquiler al día y la esperanza en pie. Finalmente suspiró, miró a sus hijas y tomó una decisión que cambiaría todo. Se acercó al sofá-cama y las despertó suavemente. Las niñas abrieron los ojos con calma, sin saber lo que se avecinaba. «Niñas», dijo Paula con voz tranquila, aunque por dentro todo le temblaba, «hoy van a venir conmigo al trabajo». Las 2 se miraron sorprendidas. Para ellas, la casa donde trabajaba su madre era casi un lugar de leyenda. Paula a veces les contaba historias sobre los enormes jardines, las lámparas brillantes y las habitaciones más grandes que todo su apartamento. Pero también les había dejado claro algo muy importante. «Van a comportarse muy bien», les dijo con una sonrisa seria. «No correr, no tocar nada y quedarse siempre donde yo pueda verlas». ¿Entendido? Las niñas asintieron, emocionadas, nerviosas, sin saber que ese día sería uno que recordarían durante muchos, muchos años. Cuando llegaron a la mansión, Paula respiró profundo antes de tocar el timbre. Siempre entraba por la puerta de servicio, como todos los empleados, pero ese día llevaba a sus hijas de la mano, y su corazón latía mucho más rápido de lo normal. La puerta se abrió y don Ernesto, el mayordomo de la casa, levantó las cejas con sorpresa al ver la escena. Paula habló antes de que él pudiera decir algo. «Buenos días, don Ernesto. Hoy no tenía con quién dejarlas. Prometo que no molestarán». El hombre las miró unos segundos, a las niñas, a Paula, y luego, para alivio de todos, sonrió suavemente. «Mientras no corran por la casa, creo que no habrá problema». Paula exhaló despacio, las niñas también, y así comenzó un día que parecía estar condenado al desastre, pero que en realidad
estaba a punto de convertirse en algo completamente distinto. Durante la primera hora todo transcurrió con normalidad. Paula comenzó su rutina de limpieza. Camila y Lucía se sentaron en una alfombra cerca del gran sofá del salón, jugando tranquilamente con unos pequeños bloques de colores que su madre había metido en el bolso esa mañana. Sus risas suaves llenaban el espacio con una alegría sencilla, un sonido simple, pero también extraño en aquella enorme casa acostumbrada al silencio. Lo que Paula no sabía era que alguien más acababa de entrar a la mansión. Álvaro Mendoza había llegado antes de lo habitual. Una reunión cancelada lo había traído de regreso temprano. Era conocido por su carácter serio y su disciplina sin fisuras. Los empleados siempre procuraban hacer su trabajo perfectamente cuando él estaba cerca. Mientras caminaba hacia el salón, revisando mensajes en su teléfono, escuchó algo que lo detuvo en seco. Risas, risas de niños. Frunció el ceño, avanzó unos pasos más, y entonces vio la escena. 3 niños sentados en la alfombra, 2 niñas pequeñas que no reconoció, y su propio hijo Mateo, que había bajado de su habitación sin que nadie lo notara. Los 3 estaban construyendo algo juntos. Y Mateo reía como hacía meses no lo hacía. Álvaro se quedó inmóvil en la entrada, observando. Su hijo llevaba meses encerrado en sí mismo desde que su madre había fallecido, callado, distante, apagado. Los psicólogos hablaban de duelo, las terapias avanzaban despacio. Pero en ese momento, parado en el umbral del salón, Álvaro veía algo que ningún consultorio le había dado. Veía a Mateo siendo un niño otra vez. Mateo levantó la vista y vio a su padre. Por un segundo pareció ponerse nervioso, pero luego, con una naturalidad que sorprendió a todos, señaló la construcción que tenían delante y dijo: «Papá, mira, estamos construyendo una ciudad». Las niñas también levantaron la mirada. Camila se quedó quieta, evaluando. Lucía sonrió tímidamente, como solo los niños de 6 años saben hacerlo. Álvaro no dijo nada. Solo observó. Y algo dentro de él se movió. Algo que hacía mucho tiempo no sentía. En lugar de molestarse, en lugar de preguntar qué hacían esas niñas en su casa. Álvaro desapareció por unos minutos. Y cuando regresó, traía en las manos una bandeja con 3 cupcakes decorados con colores brillantes. Se inclinó frente a los niños y sonrió. Una sonrisa que nadie en esa casa recordaba haber visto antes. «Creo que toda ciudad necesita una buena celebración», dijo. Las niñas abrieron los ojos con asombro. Mateo comenzó a reír. Y en ese mismo instante, Paula entró al salón con su cubeta de limpieza. Se detuvo en seco. Sus hijas, el hijo del millonario, y Álvaro Mendoza, el hombre más serio de toda la casa, ofreciendo cupcakes como si fuera parte del juego. El corazón de Paula se aceleró. Pensó que había cometido un error terrible. Pensó que sería despedida en ese mismo instante. Pero lo que el millonario haría después era algo que nadie en esa sala estaba preparado para imaginar. El silencio que llenó la sala después de que Paula entró fue tan intenso que por un momento nadie se movió. Paula permanecía junto a la puerta, sosteniendo el balde de limpieza en una mano y el paño húmedo en la otra. Sus ojos iban de sus hijas, al pequeño Mateo, y finalmente al hombre que estaba inclinado frente a ellos con una bandeja de cupcakes. Álvaro Mendoza. El dueño de la casa, el hombre que podía despedirla con una sola palabra. «Señor», murmuró Paula con la voz apenas audible, «lo siento mucho». Las niñas inmediatamente dejaron de reír. Camila bajó la mirada. Lucía soltó el pequeño bloque amarillo que sostenía entre los dedos. Solo Mateo parecía confundido, mirando a su padre y luego a Paula, sin entender por qué el ambiente de repente se había vuelto tan pesado. Paula dio un paso adelante y habló rápido, antes de que el miedo la paralizara del todo.
No quería traerlas, pero hoy no tenía con quién dejarlas. La escuela cerró sin aviso. Mi vecina tuvo que salir de la ciudad. Prometo que no tocarán nada y que se quedarán tranquilas todo el tiempo. Mientras hablaba, su mente ya recorría los peores escenarios. Había escuchado historias de otras empleadas despedidas por mucho menos. En casas grandes como aquella, las reglas a veces eran inflexibles. Y ella dependía de ese trabajo para todo. Para pagar el alquiler, para comprar comida, para que Camila y Lucía pudieran seguir en la escuela. Pero Álvaro no respondió de inmediato. En lugar de eso, observó a Paula con calma. Luego miró a las niñas. Lucía contemplaba los cupcakes con una mezcla de ilusión y timidez. Camila tenía los ojos fijos en su madre, más preocupada por ella que por cualquier postre. Y Mateo seguía sentado en el suelo con una sonrisa tranquila, completamente ajeno al miedo que llenaba el pecho de Paula. Álvaro finalmente habló. Su tono no era duro, no era frío, era sereno. Paula, creo que no hay ningún problema. La mujer parpadeó, sin estar segura de haber escuchado bien. ¿Cómo dice, señor? Álvaro se enderezó y sostuvo la bandeja frente a los niños con naturalidad. Creo que todos los niños merecen un descanso dulce cuando construyen una ciudad tan grande. Mateo levantó las manos emocionado. ¿Lo ves? Papá dice que sí. Lucía miró a su hermana con los ojos brillantes. ¿De verdad podemos? Camila buscó la mirada de su madre. Paula dudó unos segundos, luego asintió despacio. Solo uno, dijo con suavidad. Los tres niños tomaron los cupcakes como si fueran pequeños tesoros. Lucía dio el primer mordisco y sus ojos se iluminaron de inmediato. «Está delicioso». Mateo comenzó a reír. Camila sonrió con esa sonrisa suya, tímida pero genuina. Y algo en la sala cambió. Por primera vez en mucho tiempo, aquel enorme salón, lleno de muebles elegantes, parecía un lugar cálido, vivo, humano. Paula todavía estaba tensa, porque no lograba entender lo que estaba pasando. El señor Álvaro siempre había sido educado con los empleados, sí, pero también era un hombre reservado, distante. Nunca lo había visto interactuar así con nadie, ni siquiera con su propio hijo. Álvaro observaba la escena en silencio, y su mirada tenía algo que Paula no supo nombrar en ese momento. No era simple curiosidad, era algo más profundo, más personal. Mateo llevaba meses diferente. Desde la muerte de su esposa Isabel, el niño se había vuelto callado, encerrado en sí mismo. Pasaba horas solo en su habitación, con los videojuegos apagados y los ojos fijos en la ventana. Los médicos hablaban de tristeza. Los psicólogos hablaban de duelo y de procesos que llevaban tiempo. Y Álvaro había intentado todo: terapias, viajes cortos, actividades nuevas, regalos que el niño apenas miraba, pero nada había devuelto esa chispa. Hasta ese momento, Álvaro observó cómo Mateo compartía la última mitad de su cupcake con Lucía sin que nadie se lo pidiera. Luego vio a Camila construir una torre de bloques mientras explicaba algo con paciencia y entusiasmo. Mateo la escuchaba, participaba, reía. Y Álvaro sintió algo que hacía meses no sentía: alivio. Paula recogió el balde del suelo con discreción. «Si me permite, señor, puedo llevarlas a la cocina mientras termino mi trabajo». Álvaro negó con la cabeza suavemente. «No hace falta». Paula frunció el ceño, confundida. «Pero podrían molestar». «No están molestando», respondió él, mirando a los niños una vez más. «De hecho, parece que están ayudando». Paula no supo qué decir. En casi 2 años trabajando en esa casa, nunca había escuchado algo así de su jefe. Entonces, Mateo levantó la mirada hacia su padre con una expresión completamente seria, como cuando algo le importaba de verdad. «Papá, ¿pueden venir mañana también?». La pregunta tomó a todos por sorpresa.
Paula reaccionó antes que nadie. «Mateo, no digas eso», intervino rápidamente. «No podemos abusar de la confianza del Señor». Pero Álvaro no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en su hijo, porque Mateo raramente pedía algo, y cuando lo hacía, normalmente era algo simple, algo material. Nunca había pedido compañía. No así, no con esa claridad. Álvaro respiró profundo. «Veremos», respondió finalmente. Mateo sonrió satisfecho y volvió a los bloques. Los tres niños retomaron el juego como si nada hubiera pasado. Paula comenzó a limpiar la mesa cercana, intentando actuar con normalidad, aunque por dentro todavía procesaba todo lo que acababa de ocurrir. Después de unos minutos, Álvaro rompió el silencio. «¿Cómo se llaman?» «Camila y Lucía, señor». «Parecen niñas muy educadas». Paula sonrió con un orgullo que no pudo disimular. «Intento enseñarles lo mejor que puedo». Fue entonces cuando Lucía levantó la mano, como si estuviera en clase. «Señor Álvaro», Paula casi dejó caer el paño. «¡Lucía!». Pero Álvaro levantó una mano con calma. «Está bien. ¿Qué pasa?». La niña lo miró con esa franqueza que solo tienen los niños de 6 años. «Su casa es enorme». Mateo se rió. «Sí, lo es». Lucía miró alrededor despacio, como si estuviera calculando algo. «¿Usted vive aquí solo?». La pregunta fue tan directa e inocente que nadie supo cómo reaccionar de inmediato. Mateo bajó la mirada. Paula sintió un nudo en el estómago. Pero Álvaro respondió con una honestidad tranquila. «Con Mateo». Lucía inclinó la cabeza hacia un lado. «Debe ser muy silenciosa». Álvaro se quedó pensativo unos segundos. Nunca lo había pensado de esa forma. Pero la niña tenía razón. Esa casa siempre había sido demasiado silenciosa, demasiado grande, demasiado vacía. Camila, con su instinto de niña mayor, cambió el tema rápidamente. «Miren, hice un parque en la ciudad». Mateo se acercó con entusiasmo. «¡Ponemos el hospital aquí!». Los tres volvieron a su mundo. Paula observaba la escena sin poder evitar sonreír. Pero algo en la expresión de Álvaro seguía llamándole la atención. El millonario no parecía simplemente tolerar la presencia de las niñas. Parecía genuinamente agradecido, como si algo dentro de esa casa, dormido desde hacía mucho tiempo, estuviera despertando. Después de un rato, Álvaro revisó el reloj. Tenía una llamada importante en pocos minutos. Se inclinó una última vez hacia los niños. «Guarden un cupcake para después». Mateo levantó el pulgar. «Prometido». Álvaro comenzó a caminar hacia su oficina, pero antes de salir del salón, se detuvo. Se volvió hacia Paula y dijo algo que ella no esperaba. «Paula». «¿Sí, señor?». Álvaro dudó apenas un segundo. «Gracias por traerlas hoy». Paula lo miró sin saber qué responder. «Yo pensé que estaría molesto». Álvaro miró a su hijo riendo con las niñas por última vez antes de salir. «Hoy es la primera vez en mucho tiempo que veo a Mateo realmente feliz». Y dicho eso, se fue por el pasillo. Paula se quedó quieta unos momentos, con esas palabras flotando en el aire, porque entendía perfectamente ese tipo de felicidad. La felicidad simple que solo aparece cuando los niños se sienten acompañados, cuando dejan de estar solos con su dolor y encuentran a alguien con quien simplemente ser niños. Mientras los tres seguían jugando en la alfombra, ajenos a todo lo demás, Paula tomó el paño y continuó su trabajo en silencio. Pero algo había cambiado en ella también, porque por primera vez desde que llegó esa mañana con el corazón encogido de miedo, Paula sentía que tal vez, solo tal vez, ese día no había sido un error. Aquella noche, cuando la mansión quedó completamente en silencio, Álvaro Mendoza se encontraba solo en su oficina. El reloj antiguo del pasillo marcaba cada segundo con un sonido suave y constante. Las luces exteriores iluminaban el enorme jardín a través de la ventana. Y por primera vez en mucho tiempo, Álvaro no estaba revisando documentos, ni firmando contratos, ni respondiendo correos urgentes. Estaba pensando en algo muy simple, las risas de los niños. Durante años había creído que su vida estaba completamente bajo control.
Había construido una de las empresas más importantes de la ciudad desde cero, tomando decisiones difíciles y superando crisis que habrían destruido a otros. Era un hombre acostumbrado a resolver problemas, a encontrar soluciones donde otros veían obstáculos. Pero había algo que todo ese éxito no había podido solucionar: el silencio de su casa. Desde que Isabel había fallecido, todo había cambiado de una forma que ningún plan de negocios podía anticipar. Mateo había cambiado. Y él también, aunque le costara admitirlo. Al principio pensó que el tiempo lo curaría todo, que las heridas emocionales desaparecerían poco a poco, como siempre ocurría con los problemas cuando uno seguía adelante con disciplina y trabajo. Pero los meses pasaban y la casa seguía sintiéndose vacía. Álvaro cerró los ojos un momento y recordó algo que Isabel solía decirle cuando Mateo era pequeño. Una frase simple, de esas que uno escucha sin prestarles demasiada atención en el momento. Los niños necesitan otros niños para aprender a ser felices. En ese momento, parado frente a la ventana de su oficina, Álvaro comprendió que había estado intentando resolver el problema de su hijo de la forma equivocada, buscando soluciones complejas, costosas, estructuradas, cuando tal vez la respuesta era mucho más simple de lo que imaginaba. Tomó su teléfono, dudó unos segundos mirando la pantalla. Luego marcó. «Ernesto», dijo cuando el mayordomo respondió. «Mañana quiero hacer algunos cambios en la agenda». «Claro, señor». Álvaro miró hacia el pasillo oscuro que llevaba al salón. «Y también quiero que prepares el salón de juegos que está junto a la biblioteca». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «¿El salón que no se usa desde hace años?» «Ese mismo». «¿Para qué, señor, si me permite preguntar?» Álvaro observó el jardín iluminado una vez más. Ese terreno amplio que durante años había sido utilizado apenas para eventos ocasionales. Un espacio enorme y completamente desperdiciado. «Creo que es hora de que vuelva a usarse». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el pequeño apartamento del barrio humilde, la noche también avanzaba. El lugar era modesto, pero estaba lleno de vida. Camila y Lucía estaban sentadas en la mesa pequeña de la cocina, terminando la cena, con las mejillas todavía rosadas de tanto reír durante el día. «Mamá», dijo Lucía con los ojos brillantes, «¿viste cuando el señor Álvaro dibujó el lago en el mapa?» Paula sonrió mientras lavaba los platos. «Sí, lo vi. Y Mateo dijo que nuestra ciudad era la mejor que había visto», agregó Camila con orgullo tranquilo, como si fuera un hecho objetivo que no necesitaba exageración. Lucía levantó las manos, y los cupcakes eran enormes. Las tres comenzaron a reír. Paula se secó las manos con una toalla y se sentó con ellas en la mesa pequeña. Las miró unos segundos en silencio, con esa mezcla de amor y preocupación que solo conocen las madres que cargan solas con todo. «Niñas», dijo con suavidad, «quiero que escuchen algo importante». Las dos la miraron. «Ese no es nuestro mundo». Camila frunció el ceño. «¿Por qué dices eso, mamá?» Paula eligió las palabras con cuidado. «Porque esa es la casa donde mamá trabaja. Un lugar hermoso, sí. Y el señor Álvaro fue muy amable hoy, y lo agradezco de corazón. Pero no quiero que se acostumbren a algo que quizás no va a durar». Lucía inclinó la cabeza, pensativa. Luego dijo algo que hizo que Paula se quedara en silencio. «Pero Mateo parecía muy feliz, mamá». Paula miró a su hija pequeña, y no pudo negar la verdad. «Sí, parecía feliz». Camila, que siempre observaba más de lo que hablaba, agregó con una madurez que a veces asustaba a Paula. «Creo que está muy solo». Las palabras quedaron flotando sobre la mesa. Paula tomó la mano de sus hijas sin decir nada por un momento, porque ella también lo había notado. Mateo tenía una mansión enorme, juguetes que sus hijas nunca tendrían, todo lo que cualquier niño podría pedir. Y aún así, había algo en sus ojos que Paula reconocía. Esa mirada particular de los niños que extrañan a alguien que ya no está. «Escuchen algo», dijo Paula finalmente,
apretando suavemente sus manos. Las personas pueden tener mucho dinero, y aún así no tener todo lo que necesitan. Lucía preguntó con curiosidad genuina. ¿Como amigos? Paula asintió. Exactamente. Como amigos, como compañía, como alguien que te recuerde que no estás solo. Las niñas procesaron eso en silencio. Luego Camila preguntó algo que Paula no esperaba. ¿Entonces está bien que seamos amigas de Mateo? Paula las miró. A Camila, a Lucía, a esas dos niñas que había criado sola con tanto esfuerzo y tanta dignidad, y sonrió. Sí, dijo con suavidad. Está bien. A la mañana siguiente, Paula llegó a la mansión con menos nervios que el día anterior, aunque todavía con cierta incertidumbre. Camila y Lucía caminaban a su lado, observando el enorme jardín con la misma curiosidad de siempre, como si buscaran detalles nuevos en algo que ya conocían. «Recuerden», dijo Paula antes de tocar el timbre, «comportarse». «Sí, mamá», respondieron al mismo tiempo. Don Ernesto las recibió en la puerta de servicio con una sonrisa más amplia que la del día anterior. Saludó a las niñas con una inclinación de cabeza que Lucía imitó de inmediato, provocando una carcajada suave del mayordomo. Paula estaba a punto de comenzar su rutina de trabajo cuando Ernesto dijo algo inesperado. El señor Álvaro pidió que las niñas lo acompañen al salón principal. Paula abrió los ojos. «Ahora mismo. Está esperando». Paula sintió ese nudo familiar en el estómago. Tomó la mano de sus hijas y caminó por el pasillo con paso firme, aunque por dentro todo le preguntaba qué estaba a punto de pasar. Cuando llegaron al salón, se detuvieron en la entrada. La escena era completamente diferente a la del día anterior. Álvaro estaba de pie junto a una mesa grande, pero esta vez no había bloques de colores. Había cajas, muchas cajas, y dentro de ellas libros nuevos, cuadernos, lápices de colores, rompecabezas y juegos educativos cuidadosamente organizados. No era una mesa improvisada, parecía algo preparado con intención, con propósito. Mateo estaba al lado de su padre con una sonrisa que llenaba toda su cara. «Llegaron», dijo emocionado. Las niñas miraron las cajas con asombro. Paula miraba a Álvaro sin comprender. «Señor, ¿qué es todo esto?» Álvaro se acercó con calma. Su expresión era seria, pero sus ojos mostraban algo diferente, algo decidido. «Paula», dijo, «ayer entendí algo muy importante». Ella lo escuchó en silencio. «Vi a mi hijo feliz». Hizo una pausa breve. Llevaba meses intentando ayudarlo. Psicólogos, terapias, actividades. Pero nada funcionó como esperaba. Y ayer, en menos de una hora, sus niñas lograron algo que yo llevaba meses intentando sin éxito. Paula bajó la mirada. «Solo estaban jugando, señor». «Exactamente», dijo Álvaro. «Y ahí está la respuesta que no supe ver antes». Se volvió hacia la mesa con las cajas. «Los niños necesitan niños, no más terapias, no más silencio. Necesitan jugar, aprender juntos y sentirse acompañados». Lucía levantó la mano. «¿Entonces podemos jugar aquí?» Mateo respondió antes que su padre, con una seguridad que hacía días no tenía. «Sí, es nuestro salón». Álvaro sonrió levemente. Luego miró a Paula con una firmeza tranquila. «La idea es que este salón sea un espacio donde los niños puedan aprender, crear y compartir. Todos los días, mientras tú trabajas». Paula abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. ¿Todos los días?» «Todos los días», confirmó Álvaro, «si estás de acuerdo». Camila miró a Lucía con incredulidad. Mateo levantó los brazos como si hubiera ganado algo enorme, y Paula se quedó quieta, porque aquella propuesta no era pequeña. Cambiaba muchas cosas, no solo para Mateo, también para sus hijas, y para ella. «Señor, no sé cómo agradecerle». Álvaro respondió con sencillez. «No hace falta agradecimiento». Luego agregó algo que Paula guardó para siempre.
El dinero puede construir casas grandes, pero no puede llenar el silencio. Sus hijas le devolvieron algo a esta casa que yo no sabía cómo recuperar. Lucía en ese momento dejó caer una pieza y comenzó a reír. Mateo también. Camila los imitó. El sonido llenó el salón de una forma que ningún mueble costoso podría lograr jamás. Álvaro señaló las cajas con un gesto tranquilo. Empezamos. Los 3 niños ya estaban abriendo la primera caja antes de que alguien respondiera. Paula los observó, y por primera vez en mucho tiempo sintió que el miedo con el que había llegado esa mañana había desaparecido por completo. Los niños llevaban casi una hora jugando cuando don Ernesto apareció discretamente en la entrada del salón. «Señor Álvaro, el director de la escuela del joven Mateo está aquí. Dice que necesita hablar con usted». Álvaro levantó la mirada con sorpresa. ¿El director Ramírez? ¿Sin cita previa? Sí, señor. Parece que es algo importante. Álvaro asintió despacio. Hazlo pasar. Paula sintió una pequeña tensión instalarse en el ambiente. Mateo seguía jugando en la alfombra sin darse cuenta de nada, explicándole a Lucía cómo reforzar la base de una torre para que no se cayera. Camila dibujaba en el mapa con concentración, agregando detalles nuevos a la ciudad que los 3 habían ido construyendo durante 2 días. El director Ramírez entró al salón con paso firme. Era un hombre de unos 50 años, con gafas rectangulares y un traje oscuro impecable. Estaba acostumbrado a ambientes formales, a reuniones serias con padres influyentes, a conversaciones estructuradas sobre rendimiento académico y objetivos pedagógicos. Pero lo que encontró al entrar a ese salón era algo completamente distinto a lo que esperaba. 3 niños en la alfombra, rodeados de bloques de construcción, lápices de colores y mapas dibujados a mano. Mateo en el centro, hablando con entusiasmo mientras sostenía una torre de piezas. 2 niñas que no reconocía escuchándolo con atención genuina. Los 3 completamente concentrados y completamente felices. Ramírez se detuvo unos segundos sin decir nada. Álvaro se acercó a recibirlo. «Profesor Ramírez, no lo esperaba hoy». El director apartó la mirada de los niños con cierta dificultad. «Disculpe la visita sin aviso, señor Mendoza, pero ocurrió algo hoy en la escuela que sentí que no podía esperar». Álvaro lo invitó a hablar con un gesto. Ramírez abrió su maletín y sacó un cuaderno, pero antes de mirar sus notas volvió a observar a Mateo unos segundos. El niño en ese momento le estaba enseñando a Lucía cómo equilibrar piezas de distintos tamaños sin que la estructura perdiera estabilidad. Hablaba con seguridad, con paciencia, con una energía que el director reconoció de inmediato porque llevaba meses sin verla. Durante los últimos meses, comenzó Ramírez con un tono serio pero cuidadoso, Mateo ha sido uno de los alumnos que más nos ha preocupado. Callado, distraído, desconectado de sus compañeros y de las clases. Hemos tenido varias reuniones para hablar de su situación, como usted sabe. Álvaro asintió. Lo sé, y lo agradezco. Pero hoy, continuó el director, ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. Mateo pidió la palabra en clase. Por primera vez en semanas, levantó la mano y habló frente a todos sus compañeros. Álvaro se quedó quieto. ¿Sobre qué habló? Ramírez sonrió levemente, con esa sonrisa de quien ha visto muchos niños a lo largo de los años y sabe reconocer cuando algo genuino ocurre. Sobre una ciudad que estaba construyendo. Dijo que tenía un parque, un hospital, una escuela y un lugar especial para comer cupcakes. Álvaro no pudo evitar mirar el mapa sobre la mesa. Aún estaba ahí, con todos los dibujos que los 3 niños habían ido agregando durante 2 días. Camila lo notó y sonrió sin decir nada. Sus compañeros le hicieron preguntas, agregó Ramírez, y Mateo respondió cada una, con detalle, con entusiasmo. El Mateo que vimos hoy en el aula era un niño completamente diferente al de las últimas semanas. Álvaro bajó la mirada por un momento. Respiró profundamente. ¿De quiénes son estas niñas?
preguntó el director mirando a Camila y Lucía con curiosidad genuina. Son las hijas de Paula, respondió Álvaro con naturalidad, señalando a la mujer que permanecía cerca de la puerta. Ramírez la saludó con cortesía. Mucho gusto, señora. Paula respondió con una inclinación de cabeza, todavía un poco incómoda de ser parte de esa conversación. Mucho gusto, señor. El director volvió a observar a los tres niños. Lucía acababa de colocar una pieza en la cima de la torre y levantó los brazos celebrando su propio logro. Mateo aplaudió. Camila dibujó una pequeña bandera en el mapa justo encima del edificio más alto de la ciudad. Entonces ellas son las arquitectas, dijo Ramírez con suavidad. Mateo levantó la cabeza al escucharlo. Sí, Camila diseña y Lucía pone los colores. Yo construyo. Lucía lo corrigió de inmediato. Yo también construyo. Está bien, concedió Mateo. Los tres construimos. Los adultos en la sala sonrieron al mismo tiempo, cada uno por razones distintas. Ramírez se volvió hacia Álvaro con una expresión más seria. Señor Mendoza, durante meses intentamos ayudar a Mateo dentro del aula, con apoyo, con paciencia, con recursos pedagógicos. Y avanzamos, lentamente. Pero lo que veo aquí hoy, señaló discretamente la alfombra. Esto es algo que ningún método formal puede replicar fácilmente. Álvaro lo miró con atención. Los niños procesan el dolor de formas que los adultos a veces no sabemos leer, continuó el director. A veces necesitan hablar, otras veces necesitan silencio, pero muchas veces simplemente necesitan otros niños. Alguien que juegue con ellos sin agenda, sin objetivos terapéuticos, sin expectativas. Alguien que simplemente esté ahí. Paula escuchaba en silencio desde su lugar junto a la puerta, porque empezaba a entender que lo que estaba ocurriendo en esa sala no era algo pequeño. Era algo mucho más profundo de lo que había imaginado cuando salió de su apartamento esa mañana con sus hijas de la mano y el corazón lleno de miedo. Mateo en ese momento levantó la vista hacia su padre. Papá, ¿podemos construir una escuela en la ciudad? Una de verdad, grande. La pregunta llegó con esa naturalidad desarmante que tienen los niños cuando dicen exactamente lo que piensan sin filtros ni cálculos. Álvaro se acercó despacio. Se agachó junto a los tres niños hasta quedar a su altura. Miró la ciudad de bloques, el mapa dibujado a mano, la torre que acababan de terminar. ¿Una escuela para qué? Mateo respondió sin dudar. Para que todos los niños aprendan, los que quieran aprender y no tengan dónde, Lucía agregó con entusiasmo. Con muchos libros. Camila levantó la mirada del mapa. Y un lugar para dibujar. Álvaro observó a los tres. Luego miró a Paula. Luego al director Ramírez, que lo observaba con una expresión que mezclaba curiosidad y algo que se parecía mucho a la esperanza. Algo dentro de Álvaro se estaba aclarando. Durante años había construido empresas, había invertido en proyectos enormes, medidos en cifras y resultados concretos. Pero en ese momento, agachado junto a tres niños en una alfombra, comprendió que había algo más importante que podía construir, algo que no se medía en dinero, sino en impacto real, en vidas que cambian porque alguien decidió abrir una puerta. Tomó una pieza de construcción del suelo y la colocó con cuidado sobre la torre. Toda ciudad necesita una escuela, dijo. Mateo sonrió con ese orgullo tranquilo de los niños que sienten que su idea acaba de ser tomada en serio. Ramírez observaba la escena sin interrumpir, porque comenzaba a sospechar que aquella conversación estaba llevando hacia algo más grande, algo que podría cambiar no solo la vida de Mateo, sino la de muchos otros niños que todavía no conocían esa historia. Álvaro se levantó lentamente, caminó hacia la ventana del salón. Desde allí se veía una parte importante del jardín de la mansión, un terreno amplio, bien cuidado, que durante años había sido usado apenas para eventos ocasionales y recepciones formales.
un espacio enorme y completamente desaprovechado. Lo observó unos segundos en silencio. Luego se volvió hacia el director. «Profesor Ramírez, ¿cuántos niños en esta ciudad necesitan una oportunidad mejor?» La pregunta quedó suspendida en el aire. Ramírez la recibió con sorpresa. No era algo que esperaba escuchar en una visita como aquella. Respiró profundamente antes de responder. «Más de los que imagina, señor Mendoza. Hay muchos niños inteligentes, curiosos, con talento, pero sin los recursos para desarrollarlo». Hizo una pausa breve. «A veces ese talento simplemente se pierde». Paula sintió un escalofrío al escuchar esas palabras, porque sabía que era verdad. Lo había visto en su propio barrio demasiadas veces. Niños brillantes que abandonaban la escuela no por falta de inteligencia, sino por falta de oportunidades concretas, por falta de alguien que creyera en ellos en el momento justo. Álvaro miró nuevamente el jardín. Ese terreno ha estado vacío demasiado tiempo. Ramírez siguió su mirada. «Es bastante grande, sí. Creo que es hora de que se convierta en algo útil». Álvaro habló despacio, con la serenidad de alguien que acaba de tomar una decisión importante y ya no tiene dudas. «Quiero construir una escuela aquí, un lugar donde niños puedan aprender, jugar, crear y sentirse acompañados, un espacio abierto para los que más lo necesitan». El silencio que siguió fue absoluto. Ramírez fue el primero en reaccionar. «¿Una escuela aquí? ¿En su propiedad?» Álvaro asintió con calma. «Exactamente aquí». Mateo levantó los brazos desde la alfombra. «Como nuestra ciudad». «Exactamente como su ciudad», confirmó Álvaro. Camila abrió los ojos con una emoción que intentó disimular y no pudo. Lucía ya no intentó disimular nada y aplaudió con fuerza. Paula seguía sin hablar, porque las palabras no llegaban, solo llegaban las emociones, una encima de la otra, sin orden ni aviso. Ramírez miró a Álvaro con una seriedad nueva. «Señor Mendoza, si realmente hace esto, muchos niños tendrán una oportunidad que nunca habrían tenido de otra forma». Álvaro respondió con humildad genuina. «No lo haré solo», miró a Paula. Luego señaló a las niñas con un gesto tranquilo. «Las ideas más importantes de este proyecto comenzaron aquí, en esta alfombra, con estos 3 niños». Camila y Lucía se miraron sin saber qué decir. Mateo sonrió con un orgullo que llenaba toda su cara. Y Paula sintió que algo dentro de ella, algo que había estado apretado desde hacía mucho tiempo, finalmente se soltaba. Porque nunca imaginó que sus hijas, con sus bloques de colores y sus risas simples, pudieran ser el inicio de algo tan grande. Pero lo habían sido, y eso era algo que ninguna de las 3 olvidaría jamás. El sol de la tarde entraba lentamente por los ventanales del salón, dibujando franjas doradas sobre la alfombra donde los 3 niños seguían jugando. La ciudad de bloques había crecido durante esos 2 días hasta convertirse en algo que ninguno de ellos había planeado desde el principio. Tenía un parque con árboles dibujados a mano, un lago azul construido con piezas pequeñas, un hospital, una heladería, un puente, y ahora, en el centro de todo, un edificio grande rodeado de ventanas de colores. La escuela. Mateo colocó la última pieza con cuidado, como si supiera que ese momento era importante. Se echó hacia atrás para ver el resultado. Lucía inclinó la cabeza hacia un lado, evaluando. Camila agregó una pequeña bandera dibujada en papel que pegó en la parte más alta con un pedacito de cinta. «Lista», dijo Camila con satisfacción tranquila. Lucía aplaudió. «Es la más bonita de toda la ciudad». Mateo la miró con orgullo. «Porque la hicimos entre todos». Paula observaba desde cerca, con los brazos cruzados y una sonrisa que no había podido quitarse en toda la tarde. El director Ramírez seguía en el salón, sentado ahora en uno de los sillones, con el cuaderno cerrado sobre las rodillas. Ya no había venido a hablar de informes ni de rendimiento académico.
Se había quedado porque no quería perderse lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Álvaro estaba de pie junto a la ventana, mirando el jardín, pero su expresión ya no era la de un hombre que piensa, era la de un hombre que ya decidió. Fue Lucía, como casi siempre, quien rompió el silencio con la pregunta más simple y más directa posible. «Señor Álvaro, ¿la escuela de verdad va a tener un lugar para dibujar?» Álvaro se volvió hacia ella. «Va a tener un salón entero solo para eso». Lucía abrió los ojos. «¿Un salón entero?» «Entero». La niña procesó esa información con la seriedad de quien acaba de recibir una noticia muy importante. «Entonces, yo voy a ir todos los días». Todos en la sala se rieron al mismo tiempo. Hasta don Ernesto, que había aparecido silenciosamente en la entrada con una bandeja de agua y pequeños bocadillos, sonrió desde su lugar. Mateo miró a su padre con una expresión que mezcló la alegría con algo más profundo. Algo que los niños sienten, pero pocas veces saben nombrar. «Papá, ¿sí? ¿Mamá estaría contenta?» El salón quedó en silencio absoluto. Álvaro no respondió de inmediato. Caminó despacio hacia su hijo. Se agachó frente a él. Lo miró a los ojos con esa honestidad que los hijos necesitan de sus padres, incluso cuando duele. «Sí, Mateo», dijo con voz tranquila. «Creo que estaría muy contenta». Mateo asintió una sola vez, como si esa respuesta fuera exactamente lo que necesitaba escuchar para que todo lo demás tuviera sentido. Camila, que había observado ese intercambio en silencio, se levantó despacio y caminó hacia la mesa de las cajas. Tomó un lápiz azul y volvió al mapa. Buscó un espacio libre cerca de la escuela y dibujó algo pequeño, una figura sencilla, una mujer con los brazos abiertos. «¿Qué es eso?», preguntó Lucía acercándose. Camila respondió sin levantar la vista. «Alguien que cuida la ciudad». Paula sintió que los ojos se le llenaban de algo que no quiso llamar llanto frente a todos. Parpadeó despacio, respiró, y siguió mirando a sus hijas con ese amor silencioso que no necesita palabras para ser enorme. El director Ramírez se levantó del sillón y se acercó a Álvaro. «Señor Mendoza», dijo en voz baja, «llevo muchos años en la educación. He visto proyectos grandes nacer de reuniones formales, de presupuestos enormes, de planes escritos con mucho cuidado». Hizo una pequeña pausa, pero nunca había visto uno nacer así. Álvaro lo miró. «¿Así cómo?». Ramírez señaló la alfombra con un gesto tranquilo. «Desde el suelo, desde los niños, desde algo que no tenía ningún plan». Y terminó teniéndolo todo. Álvaro miró la ciudad de bloques una vez más. El parque, el lago, el hospital, la heladería, el puente y la escuela en el centro con su pequeña bandera de papel y la figura dibujada a mano que cuidaba todo desde cerca. «A veces las mejores ideas no vienen de las salas de juntas», dijo Álvaro en voz baja. Ramírez asintió. «Vienen de donde menos uno las espera». Paula se acercó lentamente a sus hijas. Se sentó en la alfombra con ellas, algo que no había hecho en todo el día. Lucía se acomodó de inmediato contra su lado. Camila siguió dibujando, pero apoyó la cabeza brevemente en el hombro de su madre antes de volver al mapa. Mateo los observó unos segundos. Luego se levantó, caminó hacia Álvaro y tiró suavemente de su manga. Álvaro lo miró. Mateo señaló el espacio libre en la alfombra, justo al lado de Paula y las niñas. «¿Vienes?». Álvaro dudó apenas un segundo. Luego se desabotonó el saco, lo dobló con cuidado sobre el brazo del sillón y se sentó en la alfombra junto a ellos. Don Ernesto, desde la entrada, observó la escena con una sonrisa que hacía años no se le veía. Ramírez guardó su cuaderno en el maletín sin prisa. Y durante un rato que ninguno de ellos supo medir con exactitud, los 5 estuvieron simplemente ahí, juntos, en el suelo, alrededor de una pequeña ciudad construida con bloques de colores y mucha imaginación, sin agendas, sin jerarquías,
sin el peso de todo lo que cada uno cargaba cuando llegó esa mañana. Solo personas, solo niños, solo ese momento. Semanas después, en el terreno del jardín de la mansión Mendoza, comenzaron las obras. No era un proyecto pequeño. Álvaro había convocado a arquitectos, a educadores, a especialistas en desarrollo infantil. El director Ramírez se convirtió en el asesor pedagógico del proyecto desde el primer día, con una energía que sus colegas no le recordaban desde hacía años. Paula, para su propia sorpresa, fue invitada por Álvaro a participar en las reuniones de diseño, porque él quería que alguien que conociera de cerca la realidad de los niños del barrio tuviera voz en cada decisión. «Usted sabe lo que esos niños necesitan mejor que cualquier consultor», le dijo Álvaro la tarde que le hizo la propuesta. Paula lo miró sin saber qué responder. «Yo solo soy una empleada doméstica, señor». Álvaro negó con la cabeza. «Usted es una madre que crió sola a 2 hijas brillantes, con recursos limitados y sin perder nunca la dignidad». Hizo una pausa. «Eso vale más que cualquier título universitario para lo que estamos construyendo». Paula no respondió. Pero esa noche, cuando llegó al apartamento y sus hijas le preguntaron cómo le había ido, no supo por dónde empezar. Camila la miró con atención. «¿Estás bien, mamá?» Paula sonrió. «Estoy bien». Abrazó a las 2 al mismo tiempo. «Estamos bien». La escuela abrió sus puertas varios meses después, en una mañana soleada que nadie que estuvo ahí olvidaría fácilmente. Había niños de distintos barrios de la ciudad, niños con mochilas nuevas y niños con mochilas prestadas, niños que llegaron de la mano de sus madres y niños que llegaron solos porque sus madres estaban trabajando. Niños tímidos que miraban el suelo, y niños curiosos que ya querían explorar cada rincón. Mateo estuvo ahí desde temprano junto a su padre, saludando a cada uno en la entrada. Camila y Lucía llegaron con Paula, que ese día no venía como empleada. Venía como parte del equipo. El primer salón que inauguraron fue el de arte, el que tenía las paredes pintadas de colores y mesas grandes para dibujar. Lucía entró la primera. Miró alrededor despacio, con los ojos muy abiertos. Luego se volvió hacia su madre. «¿Todo esto es para dibujar?» Paula asintió. Lucía no dijo nada más. Caminó hasta la mesa más grande, eligió un lápiz azul y comenzó a dibujar. Un lago, un parque, una escuela en el centro y una figura pequeña cerca de la entrada. Alguien que cuidaba la ciudad. Esa tarde, cuando todo quedó en calma y los niños se fueron a sus casas, Álvaro caminó solo por los pasillos de la escuela todavía vacía. Se detuvo frente al dibujo que Lucía había dejado sobre la mesa. Lo miró durante un largo momento. Luego sacó su teléfono y tomó una foto. No para sus redes, no para ningún informe, solo para él. Para recordar que todo esto había comenzado con algo tan pequeño y tan poderoso, con 3 cupcakes, con una madre valiente, con 2 niñas que llegaron a una casa enorme y la llenaron de exactamente lo que le faltaba: vida, ruido, risas, y la certeza simple y absoluta de que nadie está tan solo como para no poder ser encontrado. Porque eso es lo que esta historia nos recuerda. Que las grandes transformaciones no siempre llegan anunciadas, no siempre tienen un plan, no siempre comienzan en los lugares donde uno las espera. A veces comienzan con una madre que no tiene con quién dejar a sus hijas, con un niño que lleva meses sin reír, con una tarde ordinaria que de repente deja de serlo, y con la decisión de una persona de abrir los ojos y ver el valor en lo que tiene delante. El señor Álvaro tenía una mansión enorme y una gran fortuna, pero fueron Paula, Camila y Lucía quienes le recordaron algo que el dinero nunca puede comprar, que la verdadera riqueza de una casa no está en sus paredes, está en las risas que la llenan, está en los niños que sueñan con construir algo mejor, y está en las personas que deciden abrir sus puertas,
para que esos sueños puedan crecer. Si esta historia te tocó el corazón, te pido que hagas algo muy simple antes de seguir. Dale like a este video y compártelo con alguien que necesite recordar hoy que los gestos pequeños pueden cambiar vidas enteras. Porque nunca sabemos quién está del otro lado esperando exactamente eso. Un gesto, una oportunidad, alguien que crea en ellos. Y antes de que te vayas, tengo curiosidad por saber algo. ¿Desde qué ciudad nos estás acompañando hoy? Cuéntanoslo en los comentarios. Será hermoso leer desde qué lugar del mundo llegó esta historia hasta ti. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima historia.